Hola, muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí en su programa Jóvenes al Aire, un programa para toda la familia, transmitiendo desde la parroquia San Luis Rey de Francia, de la diócesis de Celaya, a través de nuestra página oficial, Parroquia San Luis Rey, y a través de radio por la frecuencia Cristo Te Llama, Radio Católica por internet. Nos encontramos nuevamente con el Padre Eduardo. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos los que nos siguen desde la Radio Católica por internet, Cristo Te Llama, desde la diócesis de Celaya, transmitiendo directamente en vivo desde la parroquia San Luis Rey de Francia. Y bueno, a todos los que nos ven por vía Facebook, un saludo. El tema que hoy trataremos, Daniel, pues será el tema de la pérdida de los seres queridos. Ojalá que puedan enriquecer este programa con la participación de los que tanto nos ven como que nos escuchan. Métanse a la página de Facebook Parroquia San Luis Rey, la que está autentificada, la que tiene la palomita, y ahí manden un mensaje que les gustaría saber o que les gustaría preguntarnos también acerca de este tema tan interesante, Daniel. Vamos a estar pendientes a los mensajes y a los comentarios que nos dejen y tomarlos en cuenta durante el desarrollo del programa y obviamente atender a sus peticiones. Padre, ¿le parece si comenzamos con una oración? Claro que sí. Nos ponemos en las manos de Dios y bueno, pues pedimos al Espíritu Santo que nos asista, diciéndole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues antes que nada agradecer a nuestros compañeros que están en los controles y saludar a todos los que nos acompañan desde su casita cómodamente. Estamos aquí una vez más para tratar este tema que ya mencionó nuestro padre Lalo, la pérdida de seres queridos, algo tan común pero tan difícil de tratar. Tan común. Pues algo que son de las cosas que todavía no nos hemos impuesto, Exactamente, creo que nuestra cultura no es la adecuada para alcanzar a tratar con esta situación. Y pues, claro que se comprende, pues un ser querido siempre dolerá en el alma cuando tenga que partir, ¿verdad? Así es, y a quién no le ha pasado. Creo que no existe ser humano en esta tierra que no haya atravesado en algún momento de crisis producto de la pérdida de un ser querido, o en pocas palabras la muerte de uno de ellos, y que puede tornarse fatal para quienes lo viven o que pueden salir victoriosos de esta situación, pero generalmente la cultura hace que decaiga, que la persona vaya en decadencia. Así es. Bueno, que tenga muchas preocupaciones y bueno, desde luego una de las cosas que siempre ha sido tan difícil en el ser humano, sin duda alguna, siempre ha sido el aceptar la muerte. No solamente en nuestra cultura, sino yo creo que en todas las culturas, desde los orígenes, desde que yo creo que el ser humano empezó a tener esa conciencia de la muerte, ha sido siempre un tema preocupante. De hecho, bueno, hay inclusive que quienes quisieran erradicar por completo lo que es la muerte, pero bueno, si algo, Daniel, tenemos seguro en esta vida, y es algo que a todos nos va a pasar tarde que temprano, no sabemos, como dice el Señor, ni el día ni la hora, pero tarde que temprano un día va a acontecer en nuestras vidas. Muy bien, pues esta noche tenemos un invitado especial, Lizeth Vargas. Muy buenas noches, Liz. Buenas noches a todos, gracias por la invitación, un placer. Gracias a ti que nos acompañas. ¿De qué grupo vienes, Liz? Bueno, dentro de la parroquia de San Luis Rey estoy en el movimiento de Jornadas de Vida Cristiana. Es la pastoral pues que desempeño dentro de la parroquia. Muy bien, cabe mencionar que nuestra compañera de parroquia es licenciada en psicología y es por eso que la hemos invitado a este programa para que nos explique un poquito. La pérdida de un ser querido resulta un tanto complicado, pero ¿qué es lo que implica esto? ¿Qué hay detrás? Porque no es solamente murió y ya. Sabemos perfectamente que dentro del ser humano pasa algo. ¿Qué es lo que pasa, Liz? Yo creo que al pensar en qué implica la muerte, sin duda un sinónimo de muerte es el dolor, y es algo que es inevitable. Es el enfrentarnos a la pérdida de un ser querido implica pues ciertamente un cúmulo de emociones que debemos aprender o ser capaces de llevarlas, de acomodarnos en la situación pues para enfrentar la situación. Exactamente, dices tú, dolor, emociones, que pues sabemos que el ser humano es completamente normal. Y es triste ver cómo muchas veces aquí dicen, no, es que tienes que ser fuerte o tienes que detenerte de sentir cuando ya está ahí el suceso.
Hay un pasaje bíblico, recordamos todos, bueno, Lázaro, un gran amigo de Jesús, para entrar dentro del contexto, Lázaro, un gran amigo de Jesús, muere, Jesús llega a casa de Lázaro, y hay un pasaje bíblico que dice, Jesús lloró al enterarse de la noticia de que su gran amigo había fallecido. Entonces entramos en esta parte del dolor, de los sentimientos, Padre. Tú hablaste de un cúmulo de situaciones y sobre todo de sentimientos. Creo que nosotros al referir a la persona de Jesús precisamente en este pasaje, y como dice Daniel, dice Jesús lloró, lo encontramos en San Juan, que es el único que nos habla de este sentimiento de Jesús, de que Jesús lloró. Aquí podemos ver también sobre todo a la persona muy humana de Jesús, pero sobre todo con un corazón, pues desde luego con muchos sentimientos. Y uno de ellos precisamente es la preocupación y el dolor de la pérdida de un ser querido, de un ser amado, en este caso su amigo. Podría resultar complicado decir, bueno, ¿por qué Jesús lloró? Si sabiendo que Jesús él sabía y sabe de la resurrección al final de los tiempos, ¿por qué entonces Jesús lloró? Pues precisamente por eso, porque como seres humanos tenemos esos sentimientos. Bendito sea Dios que nos dio sentimientos, porque no somos rocas, no somos animales, ¿no? Es lo que nos caracteriza del resto de la creación, y que precisamente es lo que nos hace todavía mucho más semejantes a Dios. Hoy vemos a Jesús con esos sentimientos, es Dios, y nosotros somos partícipes también de esos sentimientos. Pues yo creo que a pesar de saber que la resurrección precisamente es el culmen de nuestra vida cristiana, de nuestra vida, pero yo creo que Dios mismo no nos anula nuestros sentimientos. Ahora que tú lo acababas de decir, yo veo a Jesús muy humano en esta situación de la pérdida de un ser querido. Así es, entonces hay que entender esta parte, Liz, de respetar, pero ¿cómo respetamos esa parte del cúmulo de sentimientos? ¿Cómo lo encauzamos? ¿Cómo lo encaminamos? Yo creo que aquí son dos perspectivas. Una, el aceptar el momento que está viviendo justamente esta persona que ha perdido a alguien más, y algo que en la cultura acostumbramos muchos a decir, no llores, no pasa nada, sé fuerte. Tristemente. Y ahí es justamente ese choque. ¿Por qué me vienes a decir no llores cuando yo siento, cuando yo estoy pasando por una situación de dolor, de tristeza? Y dentro de mi mente hay muchas preguntas haciéndome. Entonces yo creo que por esa parte nosotros debemos también de ser humanos, en empatía con esta persona, en el decir, no nada más escúchame mis condolencias, no nada más escúchame en la parte de estoy contigo, sino también saber escuchar al doliente, el que él exprese justamente lo que está sintiendo. Creo que aquí tú acabas de tocar un punto muy interesante, el acompañar. A mí en el seminario, mira, alguna vez me decían, por favor, que ustedes sean padres, no le digan a la gente, lo siento mucho, porque verdaderamente ustedes no están sintiendo el dolor que está sintiendo otra persona. Únicamente acércate, dale un abrazo, y únicamente con eso estás haciendo sentir a la otra persona su cercanía, tu cercanía, ¿no? En verdad la persona se da cuenta que estás ahí contigo ante ese sufrimiento, ante ese dolor, ante la pérdida de este ser querido. Liz, sabemos que la muerte, pues no es la misma, como vamos a morir, no es de la misma manera para todos, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacer precisamente para aquellas personas que a lo mejor la muerte de un ser querido ha sido de una manera muy trágica? Por ejemplo, una madre que pierde un hijo. Generalmente los padres dicen, yo espero que mis hijos me entierren, ¿sí? Pero yo nunca esperaría, dicen los papás, que yo entierre a un hijo. ¿Qué hacer, por ejemplo, aquí? Bueno, desde esta perspectiva de la parte humana, pues, ¿cómo llegarle a la gente? ¿Nos podrías orientar tú, más o menos, cómo decirle a la gente, o cómo orientar por este camino? Sí, entiendo esta parte. Yo creo que cualquier pérdida, sea de un hijo, sea de un padre, sea de un amigo, duele. Va a doler en medidas diferentes, pero muchas veces por ahí se escucha, ¿no? El perder a un padre, dice, bueno, me quedo huérfano, pero perder a un hijo no tiene nombre. Y lo relacionan mucho con cómo le nombramos si el dolor es más grande, si el dolor de perder un hijo rebasa. Y claro que tiene mucho que ver la forma en la que es la pérdida.
No es lo mismo cuando una persona está en cama, enferma, tras mucho tiempo. Así es. Los seres queridos, los familiares, de cierta forma ya lo esperan. De cierta forma ya se están preparando para que llegue eso. Y es también, de cierta forma, un error, porque creemos que la enfermedad es sinónimo de muerte, cuando no siempre es así. ¿Cuántas veces en otras situaciones es, oye, pero lo acabo de ver, ¿y qué pasó? Entonces yo creo que independientemente de la forma en la que sea la pérdida, el afrontarlo es pues llevar un proceso de duelo, justamente. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? Acompañar a la persona a que lleve este proceso, el no llevarlos a la negación, porque ese es el problema, el no aceptar la pérdida. Exacto, entonces nos quedamos con esta parte de aceptar la situación, de centrarse, porque muchas veces también es de que no, haz de cuenta que se fue de viaje, no haz de cuenta que salió y va a regresar. Entonces, aceptar, o sea, la persona ya no va a volver, físicamente ya no está. Claro, ya no. Respetar a la pero también respetar a la persona, también acompañarla, como nos menciona Liz. Muchas veces yo también he escuchado que dice, es que yo te entiendo, como decía padre, es que yo te entiendo, es que realmente no entiendes nada, porque no sabes qué es lo que yo estoy sintiendo. Te puedes dar una idea, pero no sabes qué es lo que yo estoy sintiendo. Si lo viviste tú ya alguna vez con otra persona, te puedes dar una idea, pero no puedes sentir tú lo mismo que está sintiendo la otra persona. Exactamente, así es, porque puede ser que para esa persona era lo único, y para ti la viviste la situación, pero quizá tenías 2 hermanos, o vaya, pueden haber mil Muy bien. diferencias. Entonces cerramos así, ¿sí? Tomarlo como es, acompañar y respetar el dolor de cada quien. Exacto. Yo entiendo, Liz, que todo tiene su tiempo, ¿sí? Decíamos respetar el dolor, respetar el duelo, pero ¿qué pasa si ese dolor, si ese duelo se prolonga para toda la existencia de la persona? Se convierte, digamos, lo voy a decir así, ¿se puede convertir como en una enfermedad? ¿O cómo llamarlo? Yo creo que justamente esa es nuestra parte del trabajo como psicólogos, el reconocer hasta qué punto es un proceso de duelo sano. Sano, así y es. Hasta qué punto ya esa pérdida ha rebasado a la persona. Y claro que podemos hablar de que ya es algo pues patológico, por así decirlo. ¿Cuántas personas caen en una depresión, pierden el sentido de su vida, y entonces ahí ya no hablamos de una pérdida, ya hablamos de más? Exactamente. Bueno, pues muy bien, entonces hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Sin duda alguna, o sea, sin por qué ni para dónde. Sí. Hay que buscar ayuda. Y si usted en casita está viviendo una situación así, ahí está en resumen, vamos a buscar ayuda. Y bueno, pues continuamos en un momentito más. Esto se está poniendo bueno, no se vayan. Seguimos en un ratito más sobre el tema, seguimos sobre la pérdida de seres queridos, la muerte de alguna persona cercana a nosotros, que siempre resulta tan normal, pero tan difícil de aceptar. 90 años a que un joven fallezca después de quizá una noche de copas en un accidente automovilístico. Es completamente distinto. Mas sin embargo, pues al final termina siendo la muerte. Y como tú mencionabas, los sentimientos pueden llegar a ser completamente diferentes. Entonces, ¿cómo entra el libre albedrío en esta parte, padre? No estoy seguro si la pregunta la entiendo, pero pues ahí... Ok. Un adulto muere a los 80 años, 90 años aproximadamente, pero un joven que decide, él por su libre albedrío, salir y tomar un par de copas, quizá drogas, lo que sea, y ahora viene el accidente automovilístico y... Entonces, ¿cómo es que juega ese rol el libre albedrío? Porque sabemos que la voluntad de Dios es una, mas sin embargo nosotros, por nuestro libre albedrío, podemos hacer cosas completamente contrarias a lo que es la voluntad de Dios. Ya, gracias, sí. Tenía un poquito de duda acerca del planteamiento. Yo creo que tenemos que tener bien en claro que la vida de todos está de alguna manera conducida
por el Dios de la sabiduría infinita, ¿no? Tenemos un destino que no está fatalistamente ya enfocado a lo que seremos por un designio caprichoso de Él. Pero yo creo que todo momento de llegar al final, sin duda que está permitido por Dios, ¿verdad? No podemos decir que en una decisión equivocada, bueno, pues fue un haberse rebelado contra Dios. Dios se vale de todo para llevar a cabo su plan en nosotros, ¿no? Incluso en el suicida, no podemos decir que el suicida en su libre albedrío decidió acabar con su vida y pues según una concepción religiosa y sí, pues se condenó, ¿no? Recuerdo mucho la respuesta de un sacerdote a esta pregunta de una persona que se da un tiro, ¿no? Dice, a Dios le alcanzan las centésimas de segundo para encontrarse con esa persona y revelarle la posibilidad del arrepentimiento, ¿no? Entonces sí, sin duda que es una pregunta complicada porque nos lleva a meternos en circunstancias casuísticas del momento, o sea, qué hay en la persona, cuál es su entorno, etcétera, ¿no? Pero en general podría decir yo, el destino de alguna manera está conducido por un designio misericordioso de Dios, ¿no? Ante todo. No podemos considerar que Dios te abandona en el momento en que tú incluso caprichosamente decides hacer con tu vida lo que te plazca. Yo creo que siempre la presencia del Dios que te creó está ahí, ¿no? Está presente. Dice la palabra de Dios que todo lo que Dios permite es necesario y todo lo que Él hace es bueno. O al revés, no recuerdo exactamente cómo va. Ilumina muy bien. Pero entonces creo que entraría dentro de esta parte. Ahora, Liz, ¿cómo motiva la vida eterna? Porque sabemos que Jesús nos ofrece la salvación y está dentro de nuestras manos tomarla o rechazarla. ¿Cómo ilumina esa vida eterna en un tratamiento o en un acompañamiento psicológico? Ok, bueno, pues como ya lo había mencionado en una de las preguntas anteriores, yo creo que para todo ser humano que tiene vida, pues es buscar trascender de la forma en la que lo veamos, ¿no? Nosotros católicos justamente es eso, ¿no? Pensar o creer, esperar en una vida eterna, pero también hay que pensar el otro lado, ¿no? Nosotros como, bueno, al menos en la profesión, en el ejercer la psicología, pues nos topamos con muchos tipos de personas, con muchas creencias, y a lo mejor para los que simplemente piensan en el yo cómo me voy a quedar, cómo me van a recordar, ahí tiene un sentido su vida. Para nosotros los católicos, pues yo creo que está el sentido en el esperar una vida eterna y justamente ligándolo con la pregunta anterior, sí, está la voluntad de Dios, pero también yo tengo una libertad que hace que mi vida tenga un valor. Yo creo que pensando, por ejemplo, en un joven que se va de fiesta y él tuvo la libertad de decir yo quiero tomar, yo quiero conducir, que ya su destino, como el padre nos lo comentaba, fue terminar ahí su vida. A los demás, ¿qué nos queda? También hay que aprender de la muerte y decir, ok, probablemente si él no lo hubiera hecho así, él estaría con nosotros y tomar de ahí un sentido a mi vida. Y entonces es cuando justamente no puedes separar la vida de la muerte. Si hablas de una, hablas de la otra. Claro. Exactamente. También en una ocasión leí algo que decía que algunos tienen que morir para que otros puedan vivir. Muy bien. En el tema de hoy, un tema de mucha fibra, de mucho diálogo, la pérdida de seres queridos, la muerte exactamente la muerte de algún ser allegado ante nosotros, de algún familiar o alguien que se encuentra muy próximo a nosotros. ¿De dónde yo ahora saco fuerzas para seguir posteriormente a un fallecimiento? Me gustaría comenzar con una historia que encontramos en la Biblia del rey David, cuando muere su hijo Absalón. Precisamente su hijo Absalón, bueno, lo perseguía al rey David y él muere. Entonces le llega la noticia al rey David, bueno, como para adentrarnos, llega la noticia al rey David de que su hijo había fallecido y el rey David pierde la cabeza y empieza, ¿por qué? ¿Por qué? Y inclusive va, se encierra, grita, hace muchas cosas, que era lo que mencionábamos al principio, que es bueno
que lo sienta, no hay mayor problema. Como Jesús lloró, él también tenía el derecho de hacerlo. Pero posteriormente llega el jefe de su ejército, Joab, y le dice, oye, no con estas palabras, pero le dice, oye, ya basta, o sea, fue suficiente, date cuenta que aún estamos nosotros, que aún tienes a tu ejército completo, y que a él que te perseguía lo lloras, preferirías que nosotros estuviéramos muertos. ¿Qué nos haces pensar y sentir a nosotros con esta forma en que tú te comportas? O sea, ¿y nosotros qué? Y le dice, te juro por Yahvé, que si tú no paras de llorar, también nos vas a perder a nosotros. Está bastante interesante. Entonces, el rey David se tranquiliza y sale a hablar con todo su ejército. Entonces, creo que es algo que podríamos aterrizar a nuestra vida o a un hecho, en alguna consulta, en alguna situación que hayas tú atendido, Liz. Yo creo que esta historia que nos narra pues en la Biblia, pues es algo que sin duda nos encontramos a diario. Está primero esta parte de la negación de ¿cómo es que él murió? Después la otra parte en la que pues me aíslo, intento quedarme en otra realidad en donde simplemente se pierde el sentido de la vida. Si bien ya no está ese ser querido, pero también habría que preguntarnos en dónde estoy yo. Me estoy perdiendo también a mí mismo. Y después la siguiente parte, ¿no? Cuando entra en esta crisis, en esta depresión de, pues ya ni siquiera su ejército le importaba, ya nada tenía un sentido para él. Y eso pasa desde mi trabajo, desde la experiencia, me viene a la mente un caso donde justamente pierde una madre a su hijo. Es tanto el dolor que ella refiere sentir que se olvida de sus otros hijos. Y entonces es justamente de ahí donde nosotros tomamos a esta mujer y le decimos, ve a tu alrededor. No nada más era este hijo que tú acabas de perder. Encuentra sentido como madre a través de tus demás hijos. Y es pues rescatarla, ¿no? de ese vacío que ella atravesaba. Así es. Padre, ¿cómo encauzamos o cómo llegaría quizá a tomarle la importancia? Vaya, tomamos el ejemplo que nos pone Liz, pierde, quizá eran 2 o 3 hijos, no sé, pero pierde a uno. Entonces, ¿cómo podríamos lograr quizá o atender esta situación y haciendo que ese amor que se pierde del niño que fallece, cómo ahora cubrir ese amor dentro de los que quedan, o sea, de los que aún viven, de los que aún están aquí con nosotros? Bueno, yo creo que todo parte de lo que tú concibas como el desenlace de la vida aquí en la tierra, ¿no? Ciertamente no es fácil cambiarle la concepción con el término que le damos muerte, pero pues yo creo que es el episodio de la mudanza. Yo creo que cuando entiendes que la mudanza es no aniquilarse así ya definitivamente, sino es una transformación a otra vida, pues entiendes que el proyecto tuyo no es un proyecto individual, es un proyecto en comunidad que lo tienes que continuar con los que te quedan, ¿no? Como decía Liz, esta señora pues pierde la visión de lo que le queda por lo que perdió, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un entender la muerte como un desenlace fatalista en el que ya no esperas nada, y bueno, yo creo que ahí es como el hoyo de la depresión, el hoyo del acabose, y es necesario entonces que entender la muerte lo tenemos que concebir como el paso obligado a una vida plena, y desde esa concepción yo creo que tienes muchos motivos, muchos argumentos para decir, bueno, esto continúa porque es un proyecto en comunidad que ahora lo tengo que continuar con los que me quedan, con lo que me queda. ¿Sostenido por la fe y la esperanza? Sin duda, y yo creo que tan importante es la disposición de la persona que más fue afectada como las que están en el entorno, ¿no? Es por eso que tan bueno es que ahora los que están sintonizando el programa entiendan esta parte de que tan importante es que la persona que lo vive con más afección, con un poquito más de daño, se abra como que los que están alrededor
estén cerca del otro y le hagan ver esta realidad, ¿no? Yo creo que es mutuo. Exactamente. Con la fe y la esperanza seguida de la acción. Sí. De la acción de hacer algo, o sea, de no quedarse en donde ya estamos, quizá en el agujero. Y yo creo que en ese, la fe y la esperanza, entra mucho pues la historia de muchos personajes que son los santos, que dan testimonio de cómo esta vida a la que ellos aspiran los lleva a hacer locuras que uno no se explica, y que es el entregar su vida, el caso de los mártires, el hablar con una tranquilidad y enfrentarse a la muerte, como es el caso de Maximiliano María Kolbe, que dice, bueno, yo doy la vida por este preso, déjenlo a él, tiene una esposa y 2 hijos, y yo me entrego en su lugar. Y, o sea, se ve que no tiene miedo a ese momento. ¿Por qué? Porque él entiende una vida más allá de ese episodio que llamamos muerte. Exactamente. Entonces, hablábamos hace un momento también de la acción, pero también muchas veces se buscan caminos equivocados. Esa es la palabra, equivocados. Llegar a quizá, bueno, yo he sabido de situaciones de que una persona está en la crisis y no falta la persona que le dice, oye, vamos a buscar a fulanito que él te va a ayudar a que hables con él. O llegar a meterse en situaciones que, bueno, son literalmente de la nueva era y que pueden abrir cosas que, bueno, ni para qué contar, ni para qué seguir. Padre, dentro de su experiencia, dentro de lo que implica la doctrina católica, ¿por qué no seguir esas costumbres y cuáles no seguir? Ante todo es un daño muy fuerte a la fe, a la sana fe, el recurrir a este tipo de opciones alternativas, ya que te llevan a debilitar bastante la confianza en el único que sabemos que después de haber muerto regresó con vida a la tierra, que es Jesucristo, ¿no? Entonces es poner como entre muchas opciones la opción fundamental, que es Jesús, ¿no? Entonces es como bajarlo de ese nivel que él ha alcanzado, la cumbre por el sacrificio en la cruz, es bajarlo y ponerlo a la altura de deidades alternativas o de recursos alternativos, como es un medium, un adivino, no sé, recursos a los que la gente a veces acude para encontrar respuestas, a veces en su desesperación, pero sí, ciertamente esto daña la fe. Espiritismo, constelaciones, quizá lectura de cartas, jugar la ouija, infinidad de situaciones que pueden, como usted dice, rebajar al que es el Todopoderoso y generar una ofensa hacia Él, porque no podemos comparar absolutamente nada con aquel que dio la vida por nosotros. Entonces aquí caemos al punto central al que yo quería aterrizar. Con Cristo como cimiento se podría salir de esto. Quizá puede, como usted dice, queda la marca, porque no voy a volver a hacer lo mismo. Mas sin embargo, esa fe y esa esperanza de seguir fundamentada en Él. Sí, yo creo que nuestra cultura occidental, concretamente nuestro país México, y lo expresan muchas personas de cultura y círculos de académicos importantes en Sudamérica, que México somos un país muy afectado por una cultura que convive muy de cerca con la muerte de una manera muy nociva. Sí, las películas, las historias, las leyendas, todo eso lleva a que también la fe se vea muy debilitada, y entonces se roza mucho de cerca con ese tipo de creencias, y se le da un sensacionalismo extremo al tema de la muerte, que empieza a desviarnos de la concepción correcta de lo que es en sí esta experiencia de la muerte, ¿no? ¿Y cuál es la concepción correcta? Bueno, siendo que la concepción correcta, será muerte, Pascua hacia la eternidad, puente hacia la eternidad, lo decía Lisa Serra. Y la esperanza de la resurrección. Sin duda. Es ahí donde yo creo que cae justamente pues el sentido que tiene la muerte para un católico. La esperanza de la resurrección, saber que un día nos iremos a encontrar con nuestros seres queridos, pero con el principal, con Jesús. Con el Creador. Sí, realmente es algo que, bueno, inspira, ¿no? Y emociona de alguna manera. Mas, sin embargo, ahora que comenzamos a hablar también de Jesús, valdría la pena mencionar
Hay un pasaje bíblico en Hechos capítulo 10, versículo 38, que nos dice que Él pasó haciendo el bien toda su vida. Valorando a sus semejantes, sanando enfermos, ayudando al que no podía, dando al que no tenía. Todo eso que te hace sentir vivo, todo eso que te hace sentir bien. Y obviamente creo que en nuestra actualidad podríamos comenzar por nuestras familias. Situación que el día de hoy pues está muy descuidada. Tristemente la familia ha sido muy atacada por la sociedad, mas sin embargo es necesario comenzar a defenderla. Claro. ¿Cómo comenzar a valorarlos? ¿Cómo comenzar a quererlos y hacer las cosas mejores? Okay. Yo creo que aterrizando esta parte y con lo que comentas, es muy visible la diferencia que hay cuando se tiene a un ser querido que sabemos que su vida ha sido en el bien. Cuando esa persona nos falta, cuando esa persona muere, la paz y la calma, la forma de aceptar la muerte de los familiares es muy diferente a aquel ser querido que fallece y que nosotros sabemos que su vida no ha sido la mejor. Y eso también nos lleva pues a pensar en nosotros, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos dando para los demás, sobre todo, como tú dices, a la familia. Porque pensando también como joven, pues estamos en esta parte en la que nos creemos pues autoridad y pasamos por encima de los papás, de los hermanos. ¿Y qué va a pasar el día que ellos nos falten? ¿Cómo yo voy a asumir esa pérdida? Y es justamente lo que hablábamos al inicio, ¿no? ¿De qué me va a servir él? Y si hubiera, ¿para qué? Entonces pensar, ciertamente como tú lo comentas en el pasaje, vivir en una forma en la que estemos bien con los que nos rodean. Y darle la importancia a los que estamos viviendo, de tal manera que quizá cuando demos ese paso, ya no extrañarlos, o no extrañarlos tanto, o no sentir ese dolor o ese remordimiento que pudiésemos sentir producto de un maltrato hacia ellos. Hay una historia que en la ocasión que yo la escuché me conmovió y me quedé pensando, que llega un hermano a visitar al otro, viviendo en ciudades completamente separadas, tenían mucho tiempo que no se veían. Llega Juan a visitar a Pedro, entonces Pedro tenía muchas cosas que hacer. Prendió la tele, le dio un álbum de fotografías y le dijo, mira, aquí está esto, dame permiso en lo que termino mis cosas que hacer. Entonces llegó la hora en que se tenía que retirar el hermano que estaba de visita, apagó la tele, cerró los álbumes y le dijo, hermano, ya me tengo que ir. Y me dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo de que tan pronto te vas? O sea, nos damos cuenta lo fue a visitar y no se pudo dar ese tiempo de atenderlo. Después lo lleva a la central o al tomar el avión, lo que sea, se sube y cuando se va, hermano, a ver cuándo me vuelves a visitar otra vez. ¿Y por qué no darle ese momento? ¿Por qué no darle esa importancia en el momento en que se puede? Padre, ayúdanos a cerrar con una reflexión dentro del marco, vamos a valorar y vamos a centrarnos en lo que tenemos ahora y vamos a quizá prepararnos para ese momento que a todos nos está esperando. El pasado es una realidad que ya no podemos modificar, en realidad queda como una enseñanza. El futuro es algo incierto que queda en las manos de Dios, de modo que así en esta proyección del tema que hemos tocado hoy, ¿qué es lo que nos queda? El presente ese del que dice Jesús, vive este día, cada día tiene bastante con su inquietud. Mañana ya será otra cosa, así es de que es vivir intensamente con pasión hoy, no esperar a mañana. Y hay una hermosa frase que me encanta, la felicidad no es lograr lo que quieres, sino disfrutar lo que tienes. Exactamente. Entonces, muchas gracias, Padre. Y los vamos a invitar que el día de hoy en casita vaya, se levante y le dé un abrazo a ese ser querido que tiene dentro de su hogar. No sé cuánto tiempo tenía sin hacerlo, pero lo vamos a invitar a que lo haga y que lo sienta, porque muchas veces tristemente se esperan a abrazarse hasta que están a un lado de un féretro. Florica.